Agradecerles primeramente por estar viendo este video. La finalidad de esta presentación es hacer un breve repaso de lo que es la anatomía funcional del corazón y del sistema cardiovascular. Miren esta frase, qué interesante. Dice, pues es gracias al corazón y a su pulso que la sangre se moviliza, se perfecciona, se vuelve apta para nutrir, evita su corrupción y su coagulación. Es el corazón, en efecto, la fuente de la vida, el origen de toda acción. ¿Qué mejor manera de comenzar un repaso o una introducción a lo que es la cardiología que esta frase escrita por William Harvey? Nosotros podemos ver en estas imágenes, estos dibujos de ya hace bastante tiempo atrás, cómo sin tener el conocimiento que actualmente tenemos de la anatomía del corazón o del sistema cardiovascular, ya Leonardo da Vinci se aproximaba bastante a lo que es un dibujo anatómico o que se corresponde con la anatomía que podemos observar en los diferentes cuerpos en relación tanto al corazón, que son las imágenes que vemos ahí, podemos ver también las válvulas, y de la misma forma con otros órganos y sistemas de los cuales él hizo sus dibujos o sus diagramas. Entonces, si ya Leonardo da Vinci hacía estas imágenes sin tener demasiado conocimiento en la época, no él, en la época, sobre lo que es la anatomía y la fisiología del corazón, nosotros pues en esta altura de la vida no podemos estar dibujando al corazón de esta manera, ya que quizás la única persona que podría, o la única entidad, o el único órgano que podría dibujar al corazón de esta manera, debería ser el mismo corazón al realizarse un autorretrato, porque se estaría viendo de esa forma. Aunque interesantemente dice que el origen de esa imagen del corazón es porque representa dos corazones anatómicos mirándose frente a frente, y en teoría de ahí habría nacido esa imagen tan conocida de lo que es el corazón. Cuando nosotros dibujemos o nos refiramos al corazón, tenemos que dibujar las 4 cámaras como corresponde, y bueno, un plus si colocan lo que son los grandes vasos, pero al menos las 4 cámaras. Uno diría que esta imagen es una imagen romántica, por decirlo así, y que no podríamos encontrar una correlación con la realidad, ya que el corazón está más parecido a esto. Sin embargo, nos podemos encontrar con alguna sorpresa. Fíjense esa imagen en esa radiografía, aunque debemos confesar que esa silueta o esos bordes que parecen a ese corazón que veíamos hace un momento, en realidad lo que estamos viendo no es la silueta cardíaca, sino la aorta. Pero miren qué parecido que se ve el corazón a la imagen que describíamos anteriormente en esta pieza anatómica de un corazón bastante grande. Es por eso que nosotros generalmente decimos que la realidad supera la ficción, ¿no? Entonces, cuando hablamos del corazón, nosotros lo primero que tenemos que hacer es ubicar al corazón. Y esta ubicación del corazón es una ubicación espacial. Entonces nos tenemos que sacar de la cabeza eso de que el corazón está al lado izquierdo del pecho. El corazón se encuentra localizado en el centro del tórax, a nivel o localizado en el mediastino medio. Se encuentra detrás del esternón, por delante del esófago, por delante de la aorta y por delante de la columna vertebral. Está descansando o se encuentra acostado sobre el diafragma y tiene a cada lado suyo a los pulmones. Es así como en estas imágenes podemos ver nosotros un dibujo, que es la imagen en blanco y negro, y la representación en 3 dimensiones de lo que sería el corazón. Esa es la posición o la localización que tiene el corazón. Sin embargo, si queremos ser más específicos, nosotros tenemos que decir que el corazón, además de encontrarse ubicado en el centro del pecho, se encuentra dirigido de arriba hacia abajo, de derecha hacia izquierda y de la misma forma de atrás hacia adelante. Entonces, cuando hablamos todas estas características, nosotros en ese momento recién podemos decir que describimos en forma certera la ubicación espacial del corazón.
En cuanto a su morfología exterior o a la morfología externa, la forma que tiene es de una pirámide triangular. Tiene un eje anatómico y tiene un eje eléctrico. Muy pocas veces al modificarse, o muy rara vez al modificarse el eje eléctrico, también está modificado el eje anatómico, ¿sí? El eje eléctrico es el eje que nosotros calculamos o evidenciamos a nivel del electrocardiograma. El corazón entonces es de consistencia firme y tiene una coloración rojiza. En los hombres pesa aproximadamente 270 gramos, en las mujeres 260 gramos, tiene paredes o caras, han debido escuchar las paredes del corazón, una pared lateral libre, la pared septal, la pared inferior, la pared posterior, la pared anterior. Entonces son las diferentes estructuras que terminan delimitando a este órgano. Tiene también grandes vasos, tanto arterias como venas. Está rodeado de los vasos que nutren a este órgano, porque este órgano también se tiene que nutrir. A estos vasos los denominamos coronarias, es decir, tanto arterias coronarias como venas coronarias, y está envuelto en una capa membranosa que denominamos pericardio, ¿no? Como ya vimos en el dibujo, en lo que nosotros representamos o vamos a representar de aquí en más al corazón, pues tiene 4 cavidades, ¿no? 2 de estas cavidades son aurículas, 2 de estas cavidades son ventrículos. En este dibujo del libro de Anatomía de Rouvier podemos ver básicamente lo que estuvimos hablando hasta este momento, la forma piramidal y triangular que tiene el corazón, ¿sí? Cómo está descansando sobre su pared inferior. Vemos en color azul cómo se dirige hacia arriba la arteria pulmonar con sus 2 ramas principales. Vemos al lado izquierdo o derecho de sus pantallas la llegada tanto de la vena cava superior como la llegada de la vena cava inferior, y vemos en ese color rojo la arteria aorta con los vasos del cuello. Esta arteria aorta hace ese giro que es el cayado para luego dirigirse hacia el tórax, hacia el abdomen y terminar en sus ramas terminales, que son las arterias ilíacas, a través de la cual nacerán todas las ramificaciones que lleven sangre a los miembros inferiores. Y en sentido contrario vemos cómo los vasos venosos o las venas se dirigen hacia la parte superior, y la vena cava superior dirige hacia la aurícula derecha todo lo que es el drenaje venoso de la parte superior del cuerpo. Otra imagen para poder ver la interrelación o la relación que existe tanto de la aorta como de la vena cava inferior, donde podemos apreciar incluso las venas pulmonares y las arterias pulmonares. Entonces nosotros podemos ver al corazón desde el exterior, desde una estructura externa, y fíjense cómo no está parado el corazón, no es que la punta se dirige hacia abajo y la base está hacia arriba, ¿no? Como decíamos hace un momento, el corazón está acostado sobre el diafragma, y en esta imagen, que es la imagen que nosotros vemos representada en una radiografía, nosotros podemos evidenciar las siguientes estructuras. Podemos ver localizada la arteria aorta, podemos ver el tronco de la arteria pulmonar, podemos ver la vena cava superior, podemos evidenciar la aurícula derecha, podemos ver incluso la orejuela derecha, el ventrículo derecho, que en realidad es el que está de frente, ¿sí? Es como una mano que abraza que abraza o que envuelve el ventrículo izquierdo. Vemos que la punta del corazón está representado o formado o conformado netamente por el ventrículo izquierdo, y fíjense cómo como hacíamos referencia hace un momento, está descansando apoyado o recostado sobre lo que es el diafragma. Otra forma de verlo, fíjense, vemos las mismas estructuras, vemos la arteria aorta, vemos el tronco de la arteria pulmonar, podemos ver la cava superior, podemos ver la aurícula derecha, podemos ver la orejuela derecha. Fíjense cómo está el ventrículo derecho y cómo no llega hasta la punta del corazón. Eso no significa que el ventrículo derecho no tenga punta, no, son 2 cosas totalmente diferentes, simplemente que la punta del corazón, que es la sumatoria de los 2 ventrículos, está conformada 100% por el ventrículo izquierdo y no por el ventrículo derecho. Podemos ver ahí abajo el ventrículo izquierdo y fíjense en la unión
de ambos ventrículos, que es el surco interventricular, desciende la arteria descendente anterior, que podemos ver representada con esas flechas blancas. Y hablando de las arterias del corazón, fíjense cómo estas nacen de la arteria aorta, ¿sí? La aorta tiene tres senos o tres valvas, dos de ellas son coronarias porque nacen de ellas las arterias coronarias y una de ellas es no coronariana. Uno de estos senos es no coronariano. Vemos representado en color azul la arteria coronaria derecha. Fíjense cómo sigue el surco auriculoventricular. En color rojo vemos representado en su origen o en su nacimiento el tronco de la coronaria izquierda y cómo hacia abajo, en sentido descendente, se dirige la arteria descendente anterior y siguiendo el surco auriculoventricular en sentido opuesto a la arteria coronaria derecha, transcurre la arteria circunfleja. Si viéramos estas arterias desde otra perspectiva, la veríamos de esta forma, ¿no? Fíjense cómo la arteria coronaria derecha en color azul gira o recorre el surco auriculoventricular hasta dirigirse a la pared posterior del corazón, ¿sí? Hasta la cara inferior, y pueden ver cómo hay una rama que desciende por el surco auriculoventricular interventricular posterior hacia la punta. Este ramo se llama descendente posterior. Podemos ver en rojo. En la anterior imagen podíamos apreciar de mejor forma la arteria circunfleja, que es la que recorre el surco auriculoventricular. En este caso podemos ver de forma muy nítida y frente a nosotros el recorrido de la arteria descendente anterior, que desciende, como su nombre lo dice, por el surco interventricular, que es la unión del ventrículo derecho con el ventrículo izquierdo. Entonces nosotros tenemos que tener presente que las arterias coronarias, que las arterias que llevan sangre al corazón, están por fuera del corazón, no se encuentran dentro del corazón. Por eso es que cuando nosotros escuchamos hablar que en una cirugía de bypass o en una cirugía de revascularización miocárdica dicen que es a corazón abierto, no tiene sentido. Es a pecho abierto o con Da Vinci puede ser mínimamente invasivo, pero no se abre el corazón para hacer una cirugía de revascularización miocárdica. No tiene sentido porque las arterias están por fuera. El hecho de que la arteria recorra o tenga un trayecto por dentro del músculo es una anomalía. Como podemos verlo en este caso, fíjense esa pieza anatómica, no lo pueden apreciar en esta imagen, pero si hacemos un zoom o ampliamos ese sector, donde vemos el rectángulo que pueden ver dos asteriscos, miren cómo la arteria que viene por fuera, que es de color rosado, de repente se mete dentro del músculo y recorre o hace un trayecto por dentro del músculo cardíaco, y a esto se conoce o se denomina puente miocárdico, que no es lo mismo que los puentes quirúrgicos. Esta es una variación o una anomalía anatómica de las arterias coronarias, en las cuales, a diferencia de lo que normalmente nosotros esperamos, que las arterias estén por fuera de la pared del músculo del corazón o de la pared del corazón, hay segmentos o hay trayectos que recorren dentro del músculo. Fíjense en esta otra pieza anatómica, nuevamente haciendo zoom, como es más nítido dentro del rectángulo remarcado la zona del asterisco, donde vemos cómo la arteria de repente se mete dentro del músculo, recorre dentro del músculo, como que no vemos dónde está ese recorrido a nivel de la marcación del asterisco, y vuelve a salir. Ese pequeño recorrido o ese pequeño trayecto es lo que se conoce como puente miocárdico. Y en esta otra imagen, fíjese cómo hay dos trayectos en la misma arteria, ¿no? Los dos asteriscos, fíjense, la arteria está por fuera, ingresa dentro del músculo, sale del músculo, vuelve a ingresar dentro del músculo y vuelve a salir. Entonces tiene puentes miocárdicos en una misma arteria en dos segmentos diferentes. Es por eso que el puente miocárdico es una anomalía de las coronarias. Pero las arterias coronarias o la circulación del corazón no está dada solo por los grandes vasos. Es decir,
A veces nos centramos o solo pensamos en que sabiendo que la coronaria derecha, conociendo o viendo a través del cateterismo o a través de la angiotomografía, viendo la arteria circunfleja, viendo la arteria descendente anterior o el mismo tronco, pensamos que podemos interpretar la circulación del corazón y no es así. Esos son los grandes vasos del corazón, pero el corazón está nutrido por una microcirculación que es la que los estudios hasta el momento no nos permiten evaluar de una forma tan certera. Y peor aún, en caso de que logremos evaluarlo, aún no podemos hacer nada. Y eso es hoy lo que se está viendo o se está estudiando en muchos trabajos de investigación, que es el infarto relacionado con arterias sin obstrucciones de grandes vasos con alteración de la microcirculación. Fíjense cómo podemos ver una red de pequeños vasos que penetran dentro del músculo y estos vasos no los podemos ver con la misma nitidez o con la misma calidad con la que vemos los grandes vasos. Entonces, simplemente para recordar lo que veíamos en las diapositivas previas, cómo las arterias del corazón en realidad están envolviendo al corazón, ¿sí? Vemos ahí en ambas proyecciones, incluso podemos ver cómo si viéramos al corazón de frente y viéramos la punta del corazón, cómo se forma o cómo todo el surco auriculoventricular, tanto por el lado izquierdo como por el lado derecho, está siendo recorrido por las arterias coronarias y tanto el surco interventricular anterior como el posterior también está siendo recorrido por arterias coronarias. Entonces fíjense en la imagen roja, en el corazón de color rojo, cómo están representadas las tres arterias del corazón, ¿sí? Podemos ver en color amarillo la arteria coronaria derecha, en color verde la arteria descendente anterior y en color no sé si es rosado o en ese color que no es, bueno, digamos rosado, la arteria circunfleja. Y esto es importante para nosotros poder comprender cómo es la circulación del corazón. Fíjense, si nosotros pasamos, extrapolamos o representamos esos colores en los diferentes segmentos del corazón, nosotros podemos ver que si la arteria descendente anterior es la de color verde, fíjense cómo en ese corte basal del corazón, la arteria descendente anterior estaría llevando sangre a la pared anterior, aparte de la pared lateral y aparte del septum interventricular. Si la arteria coronaria derecha es la de color amarillo, podemos ver cómo la arteria coronaria derecha lleva sangre a una gran parte de la pared inferior, a una parte del septum interventricular y al 100% del ventrículo derecho. Y si decimos que la arteria circunfleja es esa de color rosado, podemos ver cómo está llevando sangre a una porción de la pared lateral y a una porción de la pared inferior. Y lo mismo pasa en un corte más medial, ¿no? Podemos ver representadas las tres arterias en los diferentes segmentos del corazón. Sin embargo, si nosotros recordamos y tenemos presente que la punta del corazón está en 100% ocupada por el ventrículo izquierdo, entonces tiene sentido que en un corte apical el 100% de los segmentos esté recibiendo sangre de la arteria descendente anterior. Y este corazón que está cubierto o está siendo recorrido por las arterias que nutren, que tanto le van a llevar sangre como para las venas que van a recoger la sangre, pero este corazón está siendo envuelto en una membrana que es la membrana que conocemos como pericardio. Este pericardio le da sostén al corazón, permite su movimiento, le da amortiguación y protege al corazón envolviéndolo tanto a este órgano como el inicio o la base de los grandes vasos. De esta forma tenemos a un corazón que está siendo envuelto por una membrana. Y cuando hablamos de la parte interna o del territorio interior del corazón, nosotros tenemos que tener presente en nuestra cabeza que el corazón tiene estructuras que son puertas que van a comunicar
tanto las cavidades auriculares con las cavidades ventriculares, a esto se denominan válvulas auriculoventriculares, tiene puertas que van a comunicar las cavidades ventriculares con los grandes vasos, a esto se denominan válvulas sigmoideas, ¿sí? Está compuesto por un sistema de conducción, tiene una pared que divide el lado derecho del lado izquierdo, tanto a nivel ventricular como a nivel auricular. Por ende, podríamos decir, por un tema fisiológico, académico, didáctico, que tenemos un corazón derecho y un corazón izquierdo, que lo podemos ver representada en esta imagen, como el corazón derecho sería de color azul porque es básicamente venoso, y el corazón izquierdo de color rojo porque es básicamente arterial. Entonces, en esta pieza anatómica nosotros podemos ver el ventrículo izquierdo y fíjense algo acá. Miren, voy a retirar este círculo. Fíjense cómo el ventrículo izquierdo es el único de los dos ventrículos que tiene todas las paredes, ¿no? El septum interventricular le pertenece al ventrículo izquierdo. No es que es parte o está compartido con el ventrículo derecho. El septum interventricular le pertenece al ventrículo izquierdo. Por eso es que le decía que el ventrículo derecho parece una mano que está abrazando al ventrículo izquierdo. Entonces, dentro de este óvalo nosotros podemos ver el ventrículo izquierdo, podemos ver el territorio o el área que corresponde al ventrículo derecho, podemos ver la aurícula izquierda. En otro corte anatómico del corazón podemos ver nuevamente la aurícula, en este caso la aurícula derecha. Vemos cómo se ven dos orificios. Uno de esos orificios es el drenaje de la vena cava superior, el otro orificio es el drenaje de la vena cava inferior. Podemos ver la válvula tricúspide, que es la compuerta o es la puerta que separa la aurícula derecha del ventrículo derecho. Podemos ver el tracto de salida del ventrículo derecho, es decir, el área por donde el ventrículo derecho va a expulsar la sangre. ¿Hacia dónde? Hacia la arteria pulmonar para que vaya a los pulmones a cumplir no solo su recorrido, sino su función, que es lo que vamos a ver más adelante. Entonces, fíjense lo que les decía del corazón. El ventrículo derecho es cilíndrico, tiene todas sus paredes, el grosor es diferente al ventrículo derecho, ¿sí? El ventrículo izquierdo tiene todas las paredes, ahí lo marqué con un círculo de color rojo. Y si nosotros viéramos que este es un corte basal, los diferentes cortes o al corazón cortado en diferentes segmentos, es decir, tanto en la base, en el medio y la punta, podemos ver representado el territorio del ventrículo izquierdo con un círculo rojo y el territorio del ventrículo derecho con un triángulo azul, teniendo siempre presente que la punta del corazón, y repito, cada ventrículo tiene una punta, pero cuando hablamos del corazón hablamos de la suma de ambos ventrículos, por lo tanto, la punta del corazón es 100% ventrículo izquierdo. Decíamos que existen unas paredes que van a separar a ambos lados, en este caso la pared que separa el ventrículo izquierdo del ventrículo derecho es el septum interventricular. Este septum interventricular recorre desde la pared anterior hacia la pared inferior, va desde la base hacia la punta y tiene una porción muscular con un espesor de aproximadamente 1 centímetro y tiene una porción membranosa que es la zona bien basal, que tiene un espesor mucho más pequeño al ser membrana, es decir, un espesor menor a 2 milímetros. En relación a la pared que separa la aurícula izquierda de la aurícula derecha, se la denomina septum interauricular, ¿sí? Es una delgada membrana que hacia su parte anterior tiene continuidad con el septum interventricular, pero hacia su parte posterior o hacia su región posterior se une y se pierde con las paredes de las aurículas. Tenemos también un plano valvular. El plano valvular es la separación de las aurículas con los ventrículos y esto es algo que también tenemos que tener presente. Las 4 válvulas se encuentran en el mismo plano. A veces por las imágenes que vemos pensamos que cada una está en diferentes segmentos y las 4 se encuentran ubicadas en el mismo plano y podemos verlas en este segmento, ¿no? Fíjense, ese anillo rojo con 3 puertas es la válvula aórtica. Por delante de ella podemos ver un anillo azul, ¿sí? También con 3 compuertas, que es la
válvula de la arteria pulmonar, ¿sí? Atrás podemos ver dos puertas mucho más grandes, una de ellas a la derecha de ustedes, que tiene solo dos puertas, que es la válvula mitral, y otra de ellas a la izquierda de ustedes, que tiene tres puertas, aunque noten que estas tres puertas de la válvula izquierda, que es la válvula tricúspide, no es tan delimitada o no es tan nítida como las puertas o las tres compuertas que tienen, o las tres valvas, para decirlo con mayor propiedad, que tienen las válvulas sigmoideas. Estas valvas tienen que tener un cierre hermético al cerrarse, ¿sí? Para que la válvula esté herméticamente cerrada y no permita el retorno de sangre que es expulsada, y el momento de abrirse tiene que tener una apertura completa para que no exista una obstrucción a la salida de sangre. En relación al sistema de conducción del corazón, nosotros debemos aclarar que está formado por un tejido miocárdico especializado, ¿sí? Tiene un nódulo sinusal, que es el marcapaso principal del corazón, es decir, donde se inicia todo el impulso eléctrico en situaciones normales, y que posee el mayor automatismo de todo este sistema de conducción. Tiene un nódulo aurículo-ventricular, que es la única vía, es la única puerta por la cual en situaciones normales el impulso eléctrico pasaría desde las aurículas hacia el ventrículo. Es decir, la única forma por la cual esta conducción debería pasar desde las aurículas hacia los ventrículos es a través del nódulo auriculoventricular, que tiene esa finalidad, además de hacer o producir un retraso fisiológico de este impulso eléctrico. Las fibras de Purkinje van a ser las fibras nerviosas que se van a anclar en el músculo, ¿sí? Por tanto, van a estar encargadas de la transmisión del potencial de acción del nódulo auriculoventricular a los ventrículos. Vemos aquí representado el sistema de conducción, como nace desde el nódulo sinusal, ¿sí? A través de los haces se comunica o pasa hacia el nódulo auriculoventricular, de ahí nace el haz de His. El haz de His finalmente se divide en dos ramas, una que va al lado derecho, que es la rama derecha, y hacia el lado izquierdo se divide en dos subramas o dos fascículos. Uno es el fascículo anterosuperior y el otro es el fascículo posterior-inferior, para terminar anclándose a través de las fibras de Purkinje en el músculo miocárdico. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de generar un impulso eléctrico y que se produzca pues de esta forma lo que tanto conocen ustedes o lo que tanto dominan, que es el famoso potencial de acción, que como podemos ver en esta imagen tiene cuatro fases o está compuesto de cuatro fases. En la fase 0, que por una se abren las compuertas de los canales rápidos de sodio, están activados por diferencia de voltaje y genera el ingreso de sodio al interior de la célula, y esto es lo que produce de forma rápida un cambio en lo que es la polaridad de la célula, y cambia el voltaje de un voltaje negativo de menos 85 milivoltios a un voltaje positivo de aproximadamente más 20 milivoltios, y es aquí que se genera realmente la despolarización, ¿no? Fíjense cómo es básicamente una línea recta, rápida, que está producida por el ingreso de sodio a la célula. Luego se produce o comienza un periodo de repolarización que está generado por la salida de potasio, ¿sí? Esa era la fase 1, y luego la fase 2 está representada por una meseta, que esta meseta es la prolongación de la despolarización y está dada principalmente por el ingreso del calcio a la célula, ¿sí? A través de los canales L, antes denominados canales lentos de calcio. Entonces se genera o se mantiene o se sostiene la despolarización, y por eso se inscribe o se registra una meseta. Posteriormente, la fase 3 hay una mayor salida de potasio, y esto va a generar que continúe el proceso de repolarización para finalmente la membrana esté en un periodo de reposo, ¿sí? Que es la fase 4, para que nuevamente comience una vez más y así continuamente el potencial de acción
activándose por diferencia o por diferencia de voltaje los canales rápidos de sodio y volvamos a comenzar con la fase 0 una y otra vez. Entonces nuevamente vemos esta imagen tan típica y tan clásica de lo que es el potencial de acción, en este caso representado por el ventrículo. Fíjense cómo varía un poco en lo que es el potencial de acción a nivel de la aurícula, ¿sí? Sin embargo, están todas las fases. Donde hay una gran diferencia es a nivel del potencial de acción, por ejemplo en este caso en el nódulo sinusal, en el cual podemos ver la fase 0, podemos ver la fase 3 y podemos ver la fase 4. Lo que no existe es ese ingreso de calcio, por lo tanto esa meseta no se va a registrar. Por eso es que se fusionan la fase 1 y la fase 3, porque una vez que empieza a ingresar empieza a salir el potasio, comienza la repolarización y no se detiene hasta que vuelve a la fase 0. Entonces, el potencial de acción a nivel del sistema de conducción no tiene el ingreso de calcio, no tiene ese periodo de meseta que perpetúa o que mantiene y sostiene por un poco más el periodo de despolarización. Algo que tenemos que tener presentes en todo momento es imaginarnos la función del corazón como una bomba. Cuando hablamos de que el corazón es una bomba o que funciona como una bomba, nosotros hacemos referencia a que la función o la finalidad en este caso es desplazar el líquido de un espacio a otro espacio. Porque al fin de cuentas esto es lo que hace una bomba, es mover el líquido de un espacio hacia otro espacio. Entonces, el corazón tiene una función de bomba que se encarga de generar presión y desplazar volumen sanguíneo a través del sistema de los vasos sanguíneos. Mueve la sangre que está en el territorio venoso hacia el territorio arterial, una y otra vez. La actividad de bomba del corazón se expresa en términos de su gasto cardíaco, que representa la cantidad de sangre que expulsa el corazón, es decir, el volumen sistólico multiplicado por la frecuencia cardíaca. Entonces, cuando nosotros queremos saber la actividad de esta bomba que es el corazón, nosotros hablamos del gasto cardíaco. Este gasto cardíaco no es ni más ni menos que, si queremos expresarlo como una fórmula, volumen sistólico por frecuencia cardíaca. ¿Por qué? Porque el volumen sistólico nos va a hablar de la cantidad de sangre que expulsa el corazón y la frecuencia cardíaca nos va a hablar la cantidad de veces que hace esto. Por lo tanto, esto es el gasto cardíaco. El volumen sistólico va a depender de tres influencias importantes: la longitud del músculo al inicio de la contracción, es decir, la precarga, que muchas veces nos es más fácil entenderlo como el volumen de sangre o el retorno venoso, pero no es así. Recuerden que tanto la precarga como la poscarga es presión, no es volumen, es presión. Es la distensión de la fibra muscular por ese retorno venoso. Sin embargo, a veces nos es más fácil entenderlo simplemente como el retorno venoso o esa llegada de sangre hacia el corazón. También se ve influenciada por la tensión que debe generar el músculo durante la contracción, la poscarga, es decir, muchas veces lo entendemos más fácil, es como la resistencia que tiene que vencer el corazón para poder desplazar esa sangre y cumplir su función de bomba. También está influenciada por la contractilidad del músculo, es decir, la magnitud y la velocidad de acortamiento de una determinada precarga a una determinada precarga y poscarga. Entonces, para que el corazón funcione adecuadamente como una bomba, tiene que tener una buena precarga, una óptima poscarga y una excelente función contráctil. Uno diría que con estas tres situaciones es más que suficiente para la buena función del corazón como una bomba. Sin embargo, falta un cuarto escenario o una cuarta influencia que es muy importante, que es la sincronía. Es decir, el corazón puede tener una muy buena precarga, una óptima poscarga, puede tener una excelente contractilidad, pero si lo hace a tiempos diferentes, la fuerza, así no esté afectada la fibra miocárdica, pero al hacerlo a tiempos diferentes, o sea, de manera no sincrónica, la fuerza también se va a ver afectada
y el resultado, que es la cantidad de sangre a ser expulsada, también se va a ver afectado. Por ende, no solo tenemos que tener presente a la precarga, a la poscarga, a la contractilidad, sino también tenemos que tener presente a la sincronía cardíaca. La precarga va a estar influenciada a su vez por el volumen sanguíneo, por la distribución del volumen sanguíneo. Esto está a su vez influenciado por la posición del cuerpo, por la presión intratorácica, por la presión intrapericárdica, por el tono venoso, por la acción de bombeo de músculos esqueléticos y por la contracción de la aurícula. La poscarga va a estar influenciada por la resistencia vascular periférica, por la elasticidad del árbol arterial, por el volumen sanguíneo arterial, por la tensión de la pared ventricular, por el radio que tenga el ventrículo y por el espesor de la pared ventricular. La contractilidad a su vez se va a ver afectada o se va a ver influenciada por el calcio intramiocárdico, por la actividad del sistema adrenérgico, por las catecolaminas en la circulación, por la frecuencia cardíaca, por fármacos inotrópicos exógenos, por isquemia miocárdica, por muerte celular miocárdica, pues por alteraciones en las proteínas sarcoméricas y citoesqueléticas, por la fibrosis miocárdica, o sea, por la presencia o extensión de la fibrosis miocárdica, por la sobreexpresión crónica de neurohormonas, por el remodelado ventricular y por la hipertrofia miocárdica crónica y o excesiva. Entonces nosotros vemos a un corazón que está recibiendo sangre, que como dijimos hace un momento es más fácil entender de esta forma la precarga, y tiene allá un grifo o un cierre que nos está produciendo o generando una resistencia a la salida de sangre, que es la poscarga en este caso. La contractilidad nosotros la vamos a, o estas tres situaciones, pero sobre todo la contractilidad la vamos a ver regida por una ley, que es la ley de Frank-Starling. Que la ley de Frank-Starling nos dice que dentro de ciertos límites, la fuerza de la contracción ventricular depende de la longitud telediastólica del músculo cardíaco en el corazón ileso, que más tarde se relaciona íntimamente con el volumen telediastólico ventricular. Es decir, la ley de Frank-Starling nos dice que en situaciones normales, en un corazón normal, ¿sí?, a medida que mayor volumen de sangre le llegue, más se van a distender las fibras miocárdicas y por lo tanto con mayor fuerza se van a contraer para desplazar un mayor volumen de sangre. Por eso es que nosotros hacemos una analogía de la ley de Frank-Starling con lo que es una banda elástica o una liga, que mientras más la estiramos, con más fuerza se contrae. Y ese estiramiento de las fibras y esa contracción de las fibras no es ni más ni menos que la diástole y la sístole ventricular. ¿Qué se requiere para que el corazón tenga una función de bomba efectiva? Se requiere que las contracciones de las células musculares cardíacas individuales ocurran en intervalos regulares y con sincronía, que la apertura valvular se produzca al máximo, que las válvulas tengan un cierre hermético, que las contracciones musculares deben ser enérgicas y que los ventrículos deben llenarse en forma adecuada durante la diástole. Es así que nosotros tenemos el ciclo cardíaco, que en este caso decidimos comenzar nosotros por lo que es la contracción auricular. Ahí podemos ver cómo la aurícula se está contrayendo y está moviendo ese último remanente de sangre que quedaba en las aurículas hacia los ventrículos para terminar de llenarlos. Ese momento se cierran las válvulas auriculoventriculares y se empieza a generar lo que se conoce como una contracción isovolumétrica. ¿Por qué como una contracción isovolumétrica? Es una contracción isovolumétrica porque comienza a incrementarse las presiones dentro de los ventrículos sin desplazamiento de sangre y sin un mayor cambio en la longitud de las fibras miocárdicas. ¿Hasta qué punto llega esta contracción isovolumétrica? Hasta el punto o hasta alcanzar la presión necesaria para abrir las válvulas sigmoideas, y una vez abiertas las válvulas sigmoideas
no es que deja de incrementarse la presión, sino que la presión continúa incrementándose dentro de los ventrículos para que ya abiertas las válvulas la sangre pueda desplazarse, porque recordemos que el movimiento de la sangre dentro del sistema cardiovascular es por gradiente de presión. Entonces a este periodo se lo denomina eyección ventricular, ¿sí? O expulsión ventricular. Nuevamente, una vez que se produjo esto, se cierran las válvulas sigmoideas. ¿Y qué tiene que hacer el corazón? Tiene que comenzar a relajarse. Pero esta relajación que se genera en el corazón se produce sin ingreso de sangre y sin que haya una mayor modificación o un mayor cambio en la longitud de la fibra. Por eso es que a este periodo se lo denomina relajación isovolumétrica. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de disminuir las presiones a tal punto que permita la apertura de las válvulas auriculoventriculares para que se pueda producir la diástole, ¿sí? O el llenado ventricular. Y esto se repite una y otra vez para que nosotros podamos estar vivos. El corazón es un órgano muy noble. Es un órgano que en realidad para vivir no depende de otro órgano, ¿sí? Es un órgano que tiene sus propias propiedades, ¿sí? Tiene, en este caso, hasta el momento conocidas 5 propiedades, que son el batmotropismo, el dromotropismo, el cronotropismo, el inotropismo y el lucitropismo. Para entenderlo esto y no decirlo simplemente de memoria, nosotros imaginemos cuál es la función del corazón. A ver, batmotropismo es la capacidad que tiene de autoexcitarse. Es decir, para que el impulso eléctrico, que es el que genera y desencadena toda la actividad del corazón, se produzca a nivel nódulo sinusal en situaciones normales, no requiere de nadie. ¿Por qué? Porque él mismo genera su propio impulso eléctrico. Tiene la capacidad de excitarse solo. Entonces, una vez que se ha generado este impulso eléctrico a nivel del nódulo sinusal, si se quedara allí, no sacamos nada, no ganamos nada. Si este impulso no se conduce por todo el sistema de conducción para finalmente terminar a través de las fibras de Purkinje, descargarse en las fibras miocárdicas, si no existiera esta conducción, de nada serviría que tenga esa capacidad de autoexcitarse. A esta capacidad o a esta propiedad de conducir el impulso eléctrico se denomina dromotropismo. Entonces nosotros ya vemos que el corazón tiene la propiedad de autoexcitarse, de conducir el impulso, pero si esto lo hiciera una sola vez, tampoco nos sirve de nada. Esto lo tiene que hacer una y otra vez. A esta capacidad o a esta propiedad se le denomina cronotropismo. ¿Para qué hace esto? Para que una vez que llegue a las fibras miocárdicas, el corazón pues pueda generar una contracción. A esta capacidad de contraerse se la denomina propiedad inotrópica o inotropismo. Entonces ya tenemos un corazón que así mismo o por sí solo genera su impulso eléctrico, lo conduce a una velocidad o a una frecuencia X con la finalidad de generar una contracción. Pero si esto se quedara ahí en la contracción, tampoco serviría de nada porque el corazón que está contraído no podría volver a llenarse. Es por eso que tiene que tener una propiedad de relajarse. Esta capacidad o esta propiedad de relajación se denomina lucitropismo. Y estas son las propiedades del corazón. ¿Qué ganamos con estas propiedades? ¿O qué cualidad le da al corazón estas propiedades? Le da la cualidad de ser autónomo, de no necesitar de nadie para vivir. O sea, entre comillas, no necesitar de nadie para vivir, ¿sí? Es por eso que uno dice que si nosotros le sacáramos el corazón a una persona, ¿sí? De manera rápida y lo tuviéramos en nuestra mano, este corazón, por estas propiedades, podría aún latir unos segundos en nuestra mano hasta que, al no haber sangre circulando, pues solo termine muriendo, ¿no? Y esto a veces nos cuesta creerlo. Por eso fíjense cómo en el video podemos ver
un corazón que está en la mesa, cómo sigue contrayéndose o sigue teniendo actividad. Desde luego esto va a pasar hasta que de por sí solo termine de morir el órgano al no tener un sustento o la llegada de sangre que le lleve los nutrientes necesarios para continuar con vida. Una de las formas de representar el ciclo cardíaco es a través del diagrama de volumen de presión, ¿sí? Que como ustedes pueden ver en esta imagen, que la han debido haber visto en diferentes colores, en diferentes formas, ¿sí? Lo que nos está mostrando como ejemplo en este caso a nivel del ventrículo izquierdo es cómo se van produciendo las diferentes fases del ciclo cardíaco. Es así que nosotros podemos ver cómo en el punto A, en este caso, se produce la apertura de la válvula mitral. Recuerden que lo mismo pasa en el ventrículo derecho, simplemente que como ejemplo, en este caso estamos tomando la actividad del ventrículo izquierdo. Entonces en el punto A se produce la apertura de la válvula mitral. En este momento, al abrirse la válvula mitral, se genera un llenado pasivo, ¿sí? del ventrículo izquierdo. La sangre ingresa de manera rápida y de manera pasiva hacia el ventrículo izquierdo. Es por eso como podemos ver que la línea que une el punto A con el punto B básicamente es una línea recta que está mostrando el incremento de volumen. Fíjense que volumen está representado por la horizontal, presión está representada por la vertical, y vemos cómo el volumen se va incrementando de 50, 60, 70, 80, 90, 110, y fíjense cómo antes de llegar al punto B, la flecha se levanta ligeramente. Este incremento de la presión al final de la diástole, esta es la representación de la contracción auricular para que termine de ingresar el restante de sangre que se encuentra en las aurículas, en este caso en la aurícula izquierda. Por lo tanto, terminada la diástole, en el punto B podemos ver el cierre de la válvula mitral. Al generarse el cierre de la válvula mitral, podemos notar cómo se registra una flecha hacia arriba, ¿sí? Pero esta flecha es básicamente en línea recta. No vemos un desplazamiento ni dirigido hacia la derecha ni hacia la izquierda. Esto significa que no hay un cambio en el volumen. Lo que sí hay un cambio es en la presión. La presión se incrementa y este periodo es lo que conocemos el periodo de contracción isovolumétrica, hasta llegar en este caso al punto C. El punto C está representado por la apertura de la válvula aórtica. Entonces esta presión se ha incrementado hasta alcanzar la presión necesaria para permitir que la válvula aórtica se abra. Sin embargo, fíjense que si nosotros del punto C, antes de llegar al punto D, fíjense cómo sigue incrementándose la presión. Es decir, si bien la flecha comenzó a ir desde la derecha de ustedes hacia la izquierda de ustedes, que es donde se encuentra el punto D, ¿sí? Aún así se incrementa la presión. Entonces nos está mostrando esta flecha cómo la presión se sigue incrementando porque es necesario que lo haga para que se desplace la sangre. No es solo suficiente que se abra la puerta. Además de abrirse la puerta, tiene que desplazarse la sangre y este desplazamiento se lo hace por gradiente de presión. Es por eso que la presión, si bien era una presión X para la apertura de la válvula aórtica, debe seguir incrementándose para que se produzca la expulsión de la sangre, la sístole o el periodo eyectivo. Es por eso que además de ver el incremento en la presión, vemos cómo la flecha se dirige hacia la izquierda de ustedes, es decir, que está perdiendo volumen. ¿Por qué? Porque está saliendo del ventrículo izquierdo hacia la circulación sistémica, hasta llegar al punto D. En el punto D, nuevamente, por diferencia de presión, por gradiente de presión, se cierra la válvula aórtica. Una vez que se cierra la válvula aórtica, se genera esa flecha que ven ustedes que se dirige del punto D nuevamente al punto A. Básicamente es una línea recta en sentido de arriba hacia abajo. Esto nos está diciendo que al no inclinarse ni a la derecha ni a la izquierda, no está habiendo ni ganancia ni pérdida de sangre. Lo que sí hay es una disminución brusca de la presión para que nuevamente pueda generarse el ciclo una y otra vez. Otra de las formas de representar este diagrama de volumen-presión es esta imagen donde están separadas las dos curvas. En la anterior imagen veíamos cómo en una misma imagen teníamos
la curva de la presión y la curva de volumen. Aquí podemos ver en la parte superior en color rojo la curva de la presión y en color gris o color negro la curva del volumen. Pero ambas básicamente dicen y son lo mismo. ¿Qué influencias tiene el gasto cardíaco? Fíjense, por ejemplo, el nivel de actividad del nervio parasimpático del corazón produce un efecto cronotrópico negativo. Ya sabemos a qué nos referimos con el cronotropismo. Al haber un efecto cronotrópico negativo, la influencia sobre el corazón será el reducir la frecuencia cardíaca. Es decir, va a tener una acción negativa sobre la frecuencia cardíaca. El nivel de actividad del nervio simpático del corazón, a la inversa, va a tener una acción cronotrópica positiva, es decir, va a incrementar la frecuencia cardíaca. Y esta frecuencia cardíaca, recuerden que es necesario o que influencia a nivel del gasto cardíaco. Si la frecuencia cardíaca se incrementa el gasto cardíaco. ¿Por qué? Porque por fórmula sabemos que gasto cardíaco es igual a volumen sistólico por frecuencia cardíaca. Entonces, al incrementarse uno de sus factores, se va a incrementar el resultado, que en este caso sería el gasto cardíaco. Nuevamente, el nivel de actividad del nervio simpático cardíaco va a generar un efecto inotrópico positivo, lo cual va a llevar a un incremento del volumen sistólico. Desde luego, si yo le genero mayor fuerza de contracción, mayor será la sangre que va a salir del corazón. Al incrementarse la salida de sangre, se va a incrementar el gasto cardíaco independientemente de la frecuencia cardíaca. ¿Por qué? Nuevamente por fórmula. Gasto cardíaco es igual a volumen sistólico por frecuencia cardíaca. La presión arterial va a actuar o va a influenciar a la poscarga, porque dijimos que la poscarga es la resistencia periférica. ¿Y qué es la presión arterial? Es la resistencia periférica, es la resistencia a la salida de sangre. Por lo tanto, si incrementamos la presión arterial, vamos a incrementar la poscarga. Al incrementar la poscarga, vamos a tener un efecto negativo sobre el volumen sistólico. ¿Sí? En cuanto a la presión de llenado, lo que vamos a influenciar es la precarga, ¿cierto? Si nosotros incrementamos la presión de llenado, es decir, incrementamos la precarga, en situaciones normales vamos a incrementar el volumen sistólico ¿a través de qué mecanismo? Esto está explicado a través de la ley de Frank-Starling. Ya hablando de lo que es el sistema circulatorio, la circulación de sangre, nosotros decíamos en un inicio que el corazón lo dividimos en dos, el corazón derecho y el corazón izquierdo. El corazón izquierdo está dado por la circulación arterial básicamente, el corazón derecho está dado por la circulación venosa, pero lo que nosotros podríamos diferenciar de manera más correcta es decir que el corazón izquierdo es el responsable de la circulación sistémica y el corazón derecho es responsable de la circulación pulmonar, o dicho de otra forma, de la circulación mayor y de la circulación menor respectivamente. ¿Qué funciones cumple o tiene el sistema circulatorio? Tiene una función de transporte. La sangre lleva oxígeno de los pulmones a todos los tejidos corporales, mientras recoge el dióxido de carbono de los tejidos y lo transporta a los pulmones para que se elimine del cuerpo. Recoge nutrientes del tubo digestivo y los entrega a todos los tejidos corporales. Transporta desechos metabólicos a los riñones para su expulsión, transporta hormonas de las células endócrinas a sus órganos de destino, transporta diversos citoblastos de la médula ósea y otros orígenes a los tejidos donde se alojan y maduran, cumple una acción de protección, la sangre desempeña diferentes papeles en la inflamación, un mecanismo para limitar la dispersión de las infecciones, los leucocitos destruyen microorganismos y células cancerosas, los anticuerpos y otras proteínas sanguíneas neutralizan toxinas y ayudan a destruir los patógenos, los trombocitos secretan factores que inician la coagulación sanguínea y otros procesos para minimizar la pérdida sanguínea, cumple una función de regulación, porque al absorber o ceder líquidos bajo diferentes condiciones, los capilares sanguíneos ayudan a estabilizar la distribución de líquidos en el cuerpo. Al amortiguar los ácidos y las bases, las proteínas sanguíneas ayudan a estabilizar el pH de los líquidos extracelulares. Y los desplazamientos en el flujo de la sangre ayudan a regular la temperatura sanguínea
al irrigar la piel para perder calor o al retener la sangre en zonas más profundas del cuerpo para conservar el calor. El flujo sanguíneo en los tejidos se distribuye como un circuito en paralelo, mientras que la circulación pulmonar y sistémica se distribuye en serie. Esto significa la circulación en serie y en paralelo, como su nombre lo dice, en serie significa que la sangre va de un punto A un punto B sin perderse en el camino. Entonces es más una función de transporte. En cambio, en paralelo significa que si va de un punto A un punto B, en este recorrido también va a ir perdiendo sangre nutriendo a los tejidos. Por eso es que es en paralelo en este sistema, en este tipo de circulación. Y esos son los dos tipos de circulaciones que tenemos, en serie y en paralelo. La presión arterial disminuye de manera progresiva, la presión pulsátil se amortigua de manera progresiva y las venas funcionan como un reservorio sanguíneo, por ende son vasos de capacitancia. En cuanto a algunas de las funciones, podemos ver que la aorta tiene una función elástica, hace de una bomba secundaria al ser bastante elástica y al amortiguar la salida de sangre. Las arterias de grande y mediano calibre, que son vasos de conducción, tienen una distribución de la sangre en serie, como les decía hace un momento, son vasos que transportan o llevan la sangre. Las arterias de pequeño calibre, que son las arterias musculares, tienen una función de resistencia y de fricción, influyen con una mayor caída de la presión, cambian el flujo pulsátil a un flujo más continuo, amortiguando la circulación. A nivel de los capilares, la función es que tienen una mayor área de superficie transversal, hay un intercambio de sustancias. A nivel de las vénulas y venas, que son de capacitancia, son de reservorio y permiten un adecuado retorno venoso. Y a nivel de los vasos pulmonares, disminuyen la resistencia vascular. Es de esta forma que nosotros podemos ver cómo la circulación de manera esquemática la podríamos dividir, como le dijimos hace un momento, en un lado izquierdo, en un lado derecho, en una circulación menor y en una circulación mayor. Y vemos acá cómo es la estructura de los diferentes vasos sanguíneos en los diferentes niveles en los cuales podemos hacer una sección de ellos. Podemos ver nuevamente aquí cómo va desde la aorta, que es donde sale la sangre del ventrículo izquierdo, hasta la vena cava, que es donde llega la sangre hacia la aurícula, en este caso, cómo existe o cómo va disminuyendo tanto el diámetro, como va cambiando el tipo de circulación de serie a paralelo y cómo va cambiando de grandes vasos a pequeños vasos, y en sentido inverso se genera lo mismo a nivel de las venas, yendo de pequeños vasos a grandes vasos. Dentro del corazón, como decíamos hace un momento, que todo dentro del sistema cardiovascular o todo movimiento dentro del sistema cardiovascular es por gradiente de presión, pues cada cavidad tendrá una presión diferente. Solo como una manera de ejemplo podemos ver que en situaciones entre comillas normales el ventrículo izquierdo tiene una presión sistólica de 120 y una presión diastólica de 8. El ventrículo derecho tiene una presión sistólica de 25, una diastólica de 4. Por ende, para el ventrículo izquierdo, la aurícula izquierda tendrá una presión media de 8 o una presión sistólica de 8, y para el ventrículo derecho, la aurícula derecha tendrá una presión de 4. La arteria aorta, en este caso, tiene una presión de 120 sistólica, 80 de diastólica, y la arteria pulmonar tiene una presión de 25 de sistólica y 10 de diastólica. Cómo está distribuida o cómo está repartida, si vale el término, la sangre en todo el cuerpo, pues podemos ver que se encuentra en su gran mayoría, por decirlo así, el 46% de esta sangre se encuentra en las pequeñas venas o en venas de pequeño tamaño, y el resto casi de una forma más proporcional en el resto de los vasos sanguíneos. Fíjense qué interesante, en el corazón solo se encuentra un 7.2% de todo el volumen sanguíneo, y esto se encuentra localizado o lo podemos ubicar en el momento del fin de la diástole. Y como hablábamos hace un momento, en la diferencia de las presiones, cómo va cambiando desde que sale del ventrículo izquierdo. Fíjense cómo hay una presión sistólica elevada o alta o normal
en este caso, y casi una presión de 0 a 8 en este caso, de diastólica. Y esto cambia al momento que sale a un vaso más elástico como es la aorta, ¿sí? Se mantiene la presión sistólica, pero la presión diastólica pasa de ser de 8 a 80, nuevamente a manera de ejemplo, de manera ejemplificadora, si nosotros entendemos o pensamos que la presión arterial normal es de 120-80, y esto pues va cambiando a medida que vamos pasando desde el ventrículo izquierdo hasta las venas o hasta los vasos pulmonares, atravesando todas las estructuras en el camino. De esta forma podemos ver cómo el registro de estas curvas de presión se va modificando desde la parte o desde la porción proximal de la aorta a medida que nos vamos alejando del corazón. Miren cómo va cambiando en la aorta, que es la curva de arriba, la arteria femoral, que es la curva de abajo. Vamos viendo cómo va cambiando, por ejemplo, la arteria radial, cómo la curva es diferente a nivel de las arteriolas y es casi una línea a nivel de los capilares, que esto ya lo habíamos visto en las diapositivas anteriores. De esta manera nosotros terminamos este breve repaso de lo que es la anatomía funcional del corazón y que nos sirva para continuar con los siguientes temas que vamos a revisar y las siguientes enfermedades que afectan al sistema cardiovascular. Agradecerles por haber visto este video y nos vemos en el siguiente video.